Señor Jesús, creemos que estás vivo y resucitado. Creemos que estás realmente presente en nuestras vidas. Te alabamos y te adoramos. Te damos gracias por venir hasta nosotros como pan vivo bajado del cielo. Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres, Señor, la salud de los enfermos. Tú eres la resurrección y la vida. Hoy queremos presentarte todos nuestros males, porque tú eres igual que ayer, hoy y siempre. Tú mismo nos consigues donde nosotros nos encontramos. Tú eres el eterno, el presente, y nos conoces. Ahora, Señor, te pedimos que tengas compasión de nosotros. Visítanos a través de tu santo evangelio, para que todos reconozcamos que tú estás vivo en tu iglesia hoy, y que se renueva nuestra fe y nuestra confianza en ti. Te lo suplicamos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Luchando por un mundo mejor. El mensaje de esperanza y vida en busca del fortalecimiento y afianzamiento de la fe en nuestra comunidad. Saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a esta hora del día. Hemos estado mirando dos aspectos fundamentales en nuestra vida. El primero, el llamado a la vocación de la felicidad que nos hace el Señor. Y un segundo aspecto que podríamos analizar precisamente es cómo podemos nosotros ser felices, cómo nos acercamos a la felicidad. También decíamos que el pecado es aquel que rompe la felicidad en relación con Dios, en relación con nuestros hermanos. Y hoy vamos a decir que hay un camino que libera ese pecado y que nos devuelve la gracia. Porque si por el pecado entró en la humanidad por un ejercicio equivocado de la libertad, el hágase en mí según tu palabra de Lucas capítulo 1 verso 38, que pronunció María, abrió una nueva etapa en la historia. El Hijo de Dios bajó a la tierra para entregar su vida en un acto supremo de libertad, para estar originado en el amor. Después de que Adán y Eva comieran del fruto del árbol prohibido, el Señor echó al hombre al jardín de Edén, colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3 verso 24. Comenzaba así el drama de la historia humana. El hombre y la mujer caminaron como exiliados de su verdadera patria, que se caracterizaba por la comunión con Dios, con el amor. Lo expresaba maravillosamente el relato del Génesis. Y este conocimiento de Dios lo que hace nacer el sentido del pecado y no lo inversa. No alcanzaremos a comprender el pecado original y sus consecuencias mientras no percibamos en primer lugar la bondad de Dios para que el hombre fue creado, así como la grandeza de su destino. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que el primer hombre no fue solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador, en la armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Esa amistad y esa armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la creación en Cristo. El pecado de Adán y Eva introdujo una ruptura fundamental en la unidad eterna del hombre, la sujeción de la voluntad humana a la voluntad divina, que era como la piedra clave del arco de las facultades corpóreas y espirituales de la naturaleza humana. Quedó rota por la desobediencia a Dios, y al quitar la clave todo el arco se desmoronó. Como consecuencia,
la armonía en la que se encontraban establecida gracias a la justicia original quedaba destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el pecado se quiebra. A este primer pecado se llama pecado original, todos sabemos eso, y se transmite junto con la naturaleza humana de padres a hijos, con la única excepción por especial privilegio de Dios a la Santísima Virgen María. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 19, dice San Pablo: ciertamente esta realidad es difícil de comprender, incluso un poco escandalosa para la conciencia actual. Si yo no hice nada, ¿por qué voy a cargar con este pecado? Podemos hacernos esas preguntas. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica afronta este tema diciendo: es un pecado que será transmitido de propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de nuestra naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia original. Por eso el pecado original es un pecado contraído, no cometido, es un estado y no un acto. Reflexionando sobre este tema, podemos decir que se ahorraría muchísimo trabajo si llegásemos todos al acuerdo de llamar culpa original a ese pecado, porque el pecado, según la mentalidad del hombre corriente, es algo que él mismo comete, mientras que la culpa es algo que le puede corresponder si falta alguna cosa por su parte. Y esto es lo que sucede con el pecado original. Nuestros primeros padres pecaron, y al hacerlo, claro está, se perdió la santidad y la justicia original, pues que Dios había otorgado a la naturaleza humana, y esa naturaleza quedó herida en sus propias fuerzas naturales, y como nadie puede dejar en herencia lo que ya no posee, Adán y Eva no pudieron dejarnos lo que habían perdido, ese estado de santidad, pues que de alguna forma se les había regalado a ellos, y la naturaleza íntegra nos transmitieron su naturaleza, tal y como quedó en ese momento herida por el pecado. Por eso pudo escribir San Agustín: de ellos no nacería otra cosa que lo que ya ellos fueron, la enormidad de la culpa y la condenación consiguiente a la naturaleza. Así pues, hermanos, el pecado original es la causa del estado en que nos encontramos por la mala herencia recibida. Y como afirma el Catecismo, entonces, no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Por eso todos venimos al mundo afectados por su consecuencia. Cierta ignorancia en la inteligencia, una vida marcada por el sufrimiento, sometidos al imperio de la muerte, la voluntad inclinada al pecado y a las pasiones desordenadas. Cualquiera persona tiene la experiencia de esa disgregación, de esa incoherencia, de esa debilidad interna. ¿Cuántas veces nos proponemos algo que luego no hacemos? Llevar en régimen las comidas necesarias para la salud, dedicar diariamente tiempo para la oración, para el estudio, amar a los chicos con la dulzura del corazón sin enfadarnos, pero sin embargo luego decaemos. Por no hablar de las veces que hacemos precisamente lo que no queremos, dejarnos llevar por un arranque de ira, de injusticia, sucumbir a la pereza en vez de servir con amor, disculparnos con una mentira para no quedar mal, ceder a tantas curiosidades del mundo. Queridos hermanos, terminemos entonces diciendo que el pecado puede aparecer porque ya somos libres, ya vivimos esa libertad, pero esa libertad a veces también acaba matándola.
promete mucho y no da más a veces que dolor. Ese pecado es un engaño que nos convierte en esclavos del pecado. Por eso el mal no es una criatura, sino algo parecido a una planta, a un parásito. Vive de lo que arrebata de otros, y si el pecado entró a la humanidad por el ejercicio equivocado de la libertad, el remedio es este y el inicio de una nueva vida. También entró la libertad precisamente para esto. El hágase en mí según tu palabra, de Lucas capítulo 1 verso 38, como decíamos anteriormente, que pronunció Nuestra Señora de manera plenamente libre, abre una nueva etapa de la historia, la plenitud de los tiempos, y es precisamente con nuestra libertad de hijo de Dios como podemos volver a dejarnos mirar, dejarnos curar por el Señor, acudiendo a Él con humildad, acudiendo a Él pidiendo su misericordia, que nos renueve interiormente con su gracia. Aprendamos así que la voluntad de Dios no es para el hombre una ley impuesta desde afuera que obliga, sino la medida intrínseca de la naturaleza, una medida que está inscrita en lo que hace imagen de Dios, y así precisamente podemos vivir esta libertad. En realidad, Dios es el garante de nuestra libertad, el libre quien se deja amar por Dios, quien no desconfía de Él, quien cree en su amor. Con la fe desaparecen los límites que nos impone la duda, la mentira, la ceguera y el sentido. Con la esperanza se derrumba el miedo, el desánimo, la inquietud, la culpabilidad que nos atacan. Y con la caridad dejemos atrás el egoísmo, la avaricia, el rencor, el odio, el repliegue sobre uno mismo, la frustración, las amarguras que reducen la medida de nuestra vida. Y así, queridos hermanos, entonces terminamos este programa deseándole a ustedes que en sus vidas precisamente busquemos siempre reconciliarnos con Dios, pidiéndole a Él perdón de nuestros pecados y dejando atrás todo esto que acabamos de decir y hacer de nuestra vida algo nuevo, algo que valga la pena, buscando siempre la felicidad.